entendimiento. Ahora, el problema es que la Biblia dice, si alguien está falto de entendimiento, ¿qué? Pídala a Dios. Ok, entonces, si tenemos falta de sabiduría, falta de entendimiento, pidámosela a Dios. Pero el problema de la iglesia en ese tiempo es la falta de entendimiento. Entonces, habría que haber, hay una premisa acá. La premisa es: no estamos pidiendo sabiduría, no estamos pidiendo inteligencia, no le estamos pidiendo a Dios que nos ayude, sino estamos caminando en una condición religiosa, voy a usar ese término, una condición repetitiva de nuestra vida. Entonces, a través de la palabra vamos a ver nosotros ciertas características, porque a veces nosotros tenemos que aprender a completar etapas en nuestra vida. Tenemos que aprender a completar lo que Dios quiere que completemos en nuestro ser. A lo mejor llevamos, mire qué interesante lo que decía Edgar, el profeta, decía, 25 años de ser cristiano, el Señor le quitó todo. Yo cuando le digo que le quitó todo, solo está resumiendo, y usted tal vez puede decir, yo también estaba en problemas. No, otro día le voy a decir que comparta su testimonio, ¿sí? Ahorita él solo le resumió que le quitó todo. ¿Usted cree que le quitó lo que tiene en su cartera, no sé, lo del almuerzo de hoy? No, le quitó todo. Es cuando dice que estaban comiendo huesos de pollo campero, está hablando de una condición completamente precaria, ¿sí? En una condición donde cualquiera puede, no sé, suicidarse, o mejor decir, se acabó. Como digo, un pastor que es mi amigo, ¿verdad? Que cuando estaba en el mundo decía, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿sí? ¿Verdad? ¿Para qué más sufrir si me pudiera tirar al puente? Dijo un hermano un día, ¿sí? Entonces, en esa condición tan complicada, siempre hay una palabra de esperanza, siempre hay una esperanza, porque Dios es la esperanza, Cristo es la esperanza, esperanza de gloria, dice la palabra, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos acá la Biblia, quiero que entienda que Dios está hablando, Dios nos está dando direccionamientos, Dios nos está dando indicaciones, pero tenemos que aprender a entender qué es lo que Dios habla. Miren pues qué interesante, acompáñenme a 2 de Crónicas capítulo 14. Este es un pasaje que a mí me encanta mucho, pero no lo voy a predicar en la proyección que quisiera predicarlo, porque creo que quiero proyectarlo en la proyección que Dios quiere hablar a su pueblo esta mañana, ¿sí? Otro día vamos a hablar en una proyección más profética todavía, pero aún así vamos a ver algunos puntos bien proféticos. Y dice 2 de Crónicas 14, capítulo, verso 1 en adelante. Hoy vamos a leer estos 3 pasajes que van largo, y quiero y nos vamos a detener en algunos, ¿sí? Y pónganle mucha atención, porque creo yo que Dios nos va a hablar a través de este pasaje tan poderoso, porque algo tenemos que hacer. Escuchen mis palabras. Algo tenemos que hacer que aún nos falta hacer. Parece así como mero contradictorio lo que le digo. Algo tengo que hacer, dígale que tiene a la par, pero no sé qué es lo que tengo que hacer para solventar todavía mi vida. Dígale, porque ¿sabe una cosa? Todos estamos en una etapa de crecimiento en la cual Dios quiere que despertemos, que salgamos de la condición donde estamos. Si usted está bien, le tengo una buena noticia: Dios quiere que usted esté mejor. Si usted está mal, Dios quiere que esté bien. Si usted está bien, Dios quiere que esté mejor. Si está mejor, Dios quiere que usted esté excelente. Si está excelente, Dios quiere que usted esté superior. Me explico, en la Biblia usted va a encontrar hombres que dice que Dios los enriqueció, los empoderó. Miren las palabras, ¿sí? Se recuerdan con Isaac en Gerar, en el capítulo 26 de Génesis, dice, y sembró Isaac en Gerar en aquel tiempo, y cosechó al 100 por 1, y el hombre se creció, se multiplicó y se hizo muy poderoso. Digo, imagínense los niveles que Dios le dio a Isaac, ¿sí? A tal punto que le tuvieron envidia a la gente de esa tierra porque prosperó más que ellos. Entonces, siempre hay algo que tenemos que hacer. Ahora miren lo que dice la palabra, pues 2 Crónicas 14:1. Durmió Abías, reinado de Asa. Asa era un rey. Miren, antes de que comencemos, miren, Asa era un rey. Pónganle mucha atención, porque la Biblia tiene códigos. Y a mí esto siempre me lo va a escuchar y se lo va a aprender de memoria, porque es algo que yo repito. La Biblia tiene códigos que tenemos que aprender a leer, que tenemos que aprender a decodificar. Hace unos años, hace casi 2 años, estuvimos en un congreso en Ciudad de México, allá en San Luis Potosí. El año pasado tuvimos a la profeta Isabel Contreras. Primeramente Dios la tengamos este año acá en Guatemala, una profeta de México que Dios usa mucho, ¿sí? Que tiene un mensaje muy particular. Y cuando comienza el congreso, estaba comenzando, nosotros éramos parte también de los expositores, pero miren lo interesante, lo que le hablaba hoy Edgar, porque lo voy a concatenar con lo que hablaba. Lo interesante cuando tu corazón está dispuesto, ¿sí?
Porque a veces uno puede estar no dispuesto. Le voy a decir una cosa, cuando usted es expositor en un lugar, a veces hay gente que está como, yo tengo que predicar mejor que el otro hermano, ¿sí? Si tu corazón es en esa condición, está mal. Pero ese día vive Jehová que le dije a mi esposa, mira, recibamos. O sea, yo tenía una actitud de recibir. No tenía una actitud de a ver si que lo que predique ella, yo predico otra cosa más gruesa, ¿verdad? O me saco un mi rema que tenga por ahí guardado, un escopetazo así para... No, yo tenía una actitud, yo quiero aprender. Le dije a mi esposa, recibamos, hoy no nos va a hablar. Y comenzando el congreso, ¿sí? Le dieron el micrófono a la profeta y se sube todavía en tiempo que ella se quiso subir cuando todavía estaba la presencia. Y empieza a darme una palabra y la palabra que dice es, pero entre todo lo que me dijo, me dice, el Señor te habla de muchas maneras y te va a empezar a dar códigos, porque tú has decodificado muchos códigos. Entonces me doy gracias porque son mis palabras, ¿sí? Entonces la Biblia tiene códigos que tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender a descifrar, a decodificar y entender qué es lo que Dios nos habla. Asa, dice reinado de Asa. Asa fue el quinto rey de la casa de David. Fíjense, ponle mucha atención a esto, pues. Hay mucha curiosidad, porque a lo mejor Dios te está hablando y te quiere decir algo hoy, ¿sí? Asa fue el quinto rey de la casa de David, ¿sí? Y el tercer rey de Judá. Recuérdense que David fue el único rey que pudo mantener a las dos naciones juntas, ¿sí? Al reino del sur y al reino del norte juntos, por 40 años. Pero cuando después que muere David vuelve a haber una división, ¿verdad? Y está la casa del sur y la casa del norte. Entonces lo interesante dice que Asa fue el quinto rey de Judá, miren, y el tercer reinado de Judá, perdón, el tercer rey de Judá y el quinto rey de la casa de David, ¿sí? Ahora, reinó también 40 años en Jerusalén, ¿sí? Y tiene muchas características porque tenemos que entender qué es lo que Dios nos quiere hablar hoy, ¿sí? Miren qué interesante, pues, el quinto rey de la casa de David y el tercero de Judá. El 5, recuérdense que es número de gracia, ¿verdad? Pero 5 más 3 son 8, que es un reinicio, un nuevo comienzo. Entonces, ahora miren qué interesante, pues, durmió Abías con sus padres, el rey anterior, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Entonces se recuerda que en la Biblia ya hay un hombre que se llama también Ezequías, que es un reformador. Sin embargo, el pueblo de Israel tiene una característica muy importante de estudiar, ¿sí? El pueblo de Israel tenía la característica que hacían lo bueno delante de Dios, Dios los perdonaba, Dios los restauraba, y luego se levantaba alguien que no conocía de Dios, hacían lo malo delante de Jehová, venía la opresión, venía la destrucción, venían las consecuencias del pecado, y entonces dice la Biblia que el pueblo reclamaba a Jehová. O sea, era un modo, como un círculo vicioso que tenía el pueblo de Israel, pero que quedó para nosotros en este tiempo, porque yo creo que es una falla que también la iglesia tiene en este tiempo. O sea, nosotros como iglesia nos estamos perfeccionando, nos estamos purificando, nos estamos limpiando, necesitamos ir desarrollándonos como iglesia. El problema es que como iglesia muchas veces nos quedamos en ese estado para siempre, y no podemos vivir en ese estado para siempre. Usted va a encontrar a un Pedro que le cortó la oreja al soldado de Malco, pero usted no va a encontrar que Pedro siguió cortando orejas años después, ¿sí? Sino que luego que se encontró con el maestro, luego que entendió su llamado, fue transformado. Repita conmigo, transformado. Su mentalidad, su persona cambió completamente para llegar a ser el hombre que fue cuando escribió las 3 cartas que están en la Biblia, ¿sí? Entonces fue transformado. Juan, el apóstol del amor, ¿sí? Se recuerda que Juan, dice la Biblia, que se recostaba sobre el pecho del maestro, pero tenía una característica: como era joven, por eso cuidábamos los jóvenes, porque por eso es que un joven siempre necesita un mentor, un joven siempre necesita un pastor, un joven siempre necesita alguien que lo pastoree, que lo mentoree, porque un joven es impetuoso. Entonces dice que a los hijos de Zebedeo se les llamaban los hijos del trueno, ¿sí?
Entonces llegó a una ciudad un día y dice que no los recibieron correctamente y dice que le dijeron, maestro, si quieres hacemos descender fuego del cielo para que los consuma, ¿verdad? ¿Cuántos no quisiéramos hacer descender fuego del cielo y que consuma a todo aquel impío, y ni siquiera impío, a todo aquel que lo trata mal? Pero entonces Jesús les habló y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces ahí hay una formación de carácter, repito conmigo, formación de carácter. Entonces pónganle mucha atención porque hay algo que la gente a veces no logra entender, y es que usted y yo podemos tener dones y habilidades ministeriales. Usted y yo podemos tener llamados ministeriales. Usted puede ser un excelente predicador. Le voy a subir el rango ministerial más alto, pues un ministerio de oficio de la extensión de Cristo, ¿sí? De los 5 ministerios primarios, ¿sí? Usted puede ser un profeta y profetizar muy atinadamente, ¿sí? Como dicen los salvadoreños, ¿verdad? Tengo un amigo profeta que es salvadoreño y dice pulsudo, ¿sí? Le va a atinar hasta qué marca de calcetines carga, ¿sí? Pero eso no representa que usted tenga carácter y usted sea maduro, ¿sí? Entonces esa es la falla que la gente muchas veces no logra entender. Entonces, ¿por qué qué tiene que ver esto? Mire, lo interesante es que este rey dice que hizo lo correcto delante de Dios. Entonces puede ser que estemos haciendo lo correcto delante de Dios. Puede ser que entendamos lo que estamos haciendo en alguna etapa de nuestra vida, ¿sí? ¿Se da cuenta que la Biblia siempre menciona los altares? Dice que derribó los altares, las imágenes, la idolatría que había en ese momento en Israel era la consecuencia de la pobreza. Yo siempre le digo a la gente, Guatemala es un país de pobreza, porque Guatemala es un país de mucha idolatría. Ahora pongan atención porque como evangélicos cristianos, ¿verdad? Miren el término que voy a usar ahorita, pues. Como evangélicos cristianos, despreciamos a los cristianos católicos, ¿sí? Porque nosotros decimos, adoran imágenes y eso no le agrada a Dios, exacto, pero tú adoras muchas veces a tu esposo, adoras a tu hijo, adoras a tu hermano, adoras a tu empresa, adoras tus posesiones, adoras otras cosas que tú no le llamas idolatría, pero que son idolatría en tu vida. Así es. Entonces esa es una falla que a veces tenemos. Por ejemplo, hay papás que son muy irreverentes y no se someten a veces a las directrices que están a través de la palabra y están tolerando a hijos malcriados, a hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque lo estás idolatrando. Es que si la nena se va, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Si la nena se va, que se vaya, ¿verdad? Es que el nene, ¿verdad? ¿Cómo se va a ir mi muchachito? ¿Cómo lo voy a abandonar? Yo no le estoy diciendo que no ame a sus hijos, ¿sí? No le estoy diciendo que no los perdone, sino que hay características que a veces nosotros tenemos que entender que no pueden ser toleradas o que tenemos que entrar a corregir. Entonces hay padres que no tienen la capacidad de corregir correctamente a sus hijos, ¿sí? No le estoy diciendo que lo eche, pues, no, dice pastor, porque es insensible, ya lo quiero ver si está uno de sus hijos, no se porta mal, no lo eche. No le estoy diciendo que no lo perdone, estoy diciendo que como padres muchas veces no corregimos a nuestros hijos correctamente, no los instruimos correctamente, no los formamos correctamente. Entonces la Biblia nos habla de ciertas características bien interesantes, y voy a avanzar porque tengo que leer mucho la palabra. Dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Entonces se da cuenta que cuando hacemos las cosas correctamente, cuando obedecemos a Dios, o sea, ahora entendamos algo, si las cosas no están muy bien que se digan en nuestra vida, es porque a lo mejor no estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. A veces pasamos por procesos complicados de nuestra vida que nosotros mismos generamos. Generamos por desobediencia, generamos por características equivocadas, generamos porque no logramos entender qué es lo que Dios está trabajando en nuestro corazón, generamos muchas cosas en nuestra vida. A veces miren, quiero decir una cosa, comenzamos en el lugar correcto, pero cuando nos damos cuenta, las cosas pueden torcerse fácilmente si no logramos ser direccionados siempre por Dios y si no logramos caminar alineados al corazón de Dios. O sea, si no logramos caminar alineados al corazón de Dios, nos podemos perder fácilmente. ¿Por qué creen que la iglesia
está como está? ¿Por qué creen que Guatemala está pasando por lo que está pasando? En unos días voy a comenzar a hablar, antes de que sean las elecciones, vamos a hablar de cómo elegir gobernantes según la palabra de Dios. Pero tenemos que entender por qué Guatemala está como está. ¿Por qué Porque Guatemala es un país religioso. Religioso en el Evangelio de Cristo y religioso católico. Guatemala es un país religioso, ¿sí? Gente que vive una religiosidad en su vida, gente que ha sido cristiano evangélico por años, pero vive un nivel de religiosidad, o sea, vive algo que no cree. Lo que decía el pastor Edgar ahorita, fíjese pues, somos cristianos, hablamos de la ofrenda y la gente se siente ofendida. Ya van a pedir igual que donde vengo. No, si no se trata de pedir, se trata, ¿ya entendiste qué es dar y qué es darle al Señor? Porque si ni siquiera logramos entender eso, estamos, como dijo una persona ahí, estamos mal. Si tenemos que estar recalcándole a la gente que tiene que dar porque no, es que el pastor ya quiere cambiar camioneta, ¿sí? Porque yo me lo encontré un día en el auto show viendo carros. Mi amor, estos meses no diezmemos, porque de plano, no se trata de eso, se trata de que entiendas realmente qué es lo que genera tu siembra, tu ofrenda, tu primicia. ¿Me explico? Miren, hay pastores que promueven las primicias. ¿Saben una cosa? Yo no promuevo primicias. Hay aquel que hubiera querido traer primicias a principio de año. El que entrega una primicia tiene un entendimiento de lo que está haciendo. El que no entrega nada, no entregue nada. O sea, pero hay pastores que traigan su primicia. Hermano, ahí se recuerda de su primicia. Todavía como el pastor haciéndoles el favor a la gente de que entreguen algo que santifique tu producción de todo un año, ¿sí? Delante de Dios. Y aún así la gente, algunos ni llevan, y como decía Edgar, algunos a la fuerza llevan, algunos, que sea demostrado porque el pastor es de fregar, ¿no? Miren, eso es religiosidad. Porque hacemos las cosas solo por compromiso, pero no lo hacemos con entendimiento. Entonces, el problema de la gente es que hace las cosas por compromiso y no por entendimiento. Entonces, las iglesias, a lo largo de los años, las iglesias es una liturgia, la ofrenda, la alabanza, la adoración, ¿verdad? Cánticos despacios, cánticos lentos, cánticos que te sacan las lágrimas, cánticos que te hacen brincar. ¿Verdad? Hay gente que viene, no, aquí no danzan, aquí no, mire, le digo yo a la gente, acá vamos a adorar de Dios de muchas maneras, ¿sí? Entonces, usted tiene que estar preparada para adorar a Dios. Lo importante es que usted adore a Dios. Es que a mí me gusta brincar y danzar, pues brinque y dance, pues. Lo importante es que usted lo haga. Ahora, es que aquí no hay danzora. No se trata que aquí no haya. Se trata es que usted ya se acostumbró a un sistema litúrgico, ¿verdad? Entonces, cuando usted no ve que ese sistema litúrgico es el que a usted le agrada, usted crea un bloqueo, usted no se siente bien. Pero usted deje del sistema litúrgico, mejor empiece a pedirle a Dios que le abra el entendimiento para que su mente, su corazón le lleven el mensaje a su alma y su alma procese a través del Espíritu un cambio radical en su vida. Porque si no, vamos a vivir toda la vida un sistema religioso litúrgico que no da frutos y no somos personas que demuestran allá afuera un verdadero evangelio que tiene vida, ¿sí? Porque la gente no lo ve. La gente te está peleando en las iglesias posiciones de liderazgo. Por eso, y esto no es nada nuevo, hombre, es que la gente no logra entender que ya quedó escrito en la palabra. Cuando Pablo dijo, llegó a la iglesia de Corintios y se dio cuenta que hay un montón de problemas y se da cuenta que escribe, algunos dicen soy de Pablo, otros soy de Apolos. Entonces, Pablo dice, ¿acaso Apolos fue sacrificado en la cruz? Pues, ¿acaso Pablo fue crucificado? El problema es que nosotros cometemos esa falla y cuando los liderazgos empiezan a crecer, ahora usted puede decir, ¿usted por qué es pequeño? Hermano, cuando los liderazgos comienzan a crecer, si no tiene un corazón correcto, empiezan los problemas. Mire, yo le digo a la gente, una cosa es que usted sea impetuoso y usted cometa un error. O sea, yo me puedo equivocar y a lo mejor lastimar a un hermano, ¿sí? Entonces, se vale equivocarse, se vale. Se vale que me equivoqué, cómo hablé, cómo traté, cómo direccioné, pero no se vale practicarlo siempre. Si es la manera que lo hago siempre, entonces ahí hay una falla de carácter. Entonces, en una falla de carácter tiene que haber un pastor que cree un ajuste en su vida. Porque si usted no crea un ajuste en su vida, entonces mañana usted va a estar emulando los errores y los mismos errores toda su vida, toda su bendita vida, ¿sí? Que a veces algunos no viven benditas vidas. Voy a decir algo muy ofensivo, algunos viven malditas vidas.
porque viven en maldición continua por vivir en un sistema litúrgico de religiosidad. Pero usted todavía se llena la boca a veces algunos, ¿verdad? Yo crecí en una iglesia tradicionalista, que a veces habían hermanos o hermanas que vivían tan mal, hermano, de verdad, tan mal. Pero cuando tú le preguntas, ¿y cuántos años tiene usted esa vida? 35 años para la gloria de Dios. Así hablaba. Se oía así tan guau, así como que había que ponerle trompetas o palomas así volando, así. 35 para la gloria de mi Señor. Así tan religioso, tan hipócrita se oía eso, ¿sí? Porque no era vivencial su vida cristiana, ¿sí? No era vivencial la demostración de lo que él era. Ojo, también conocí gente que era testimonial su vida. Que uno dice, wow, qué hermano, verdaderamente, qué templanza, qué amor, qué carácter, ¿verdad? Qué firmeza, ¿verdad? Pero la gente no lo logra entender. Entonces, mire, dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros y torres, puertas y varas, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová. O sea, no basta. Ahora, yo soy un poco malo para poderle poner temas a los mensajes, porque soy así mero expositivo, pero tal vez podríamos ponerle, mire, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Entonces, podría ser que cuando buscamos a Dios, Dios comienza a glorificarse en nuestra vida. Pone mucha atención a lo que le voy a decir, porque a lo mejor esto le va a funcionar a usted, le va a funcionar en su empresa, le va a funcionar en su vida personal, en su casa, con su esposa, con su esposo. O sea, cuando empezamos a buscar a Dios de corazón, porque dice que Asa empezó a buscar a Dios de corazón, Dios y derribó todos los altares, empezó a derribar toda la idolatría, todas las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, ¿qué cosas hay todavía en nuestro corazón que no le agradan a Dios? Pregúntese. ¿Qué cosas hay? Vamos con las esposas, comencemos con las esposas, ¿sí? ¿Qué cosas hay en tu corazón que tú haces que no es correcto que hagas, pero tú lo haces porque tú eres la que tiene carácter en la casa, ¿sí? Pero que no están bíblicamente aceptadas delante de Dios, que tú las tienes que hacer, sino tú tendrías que tomar la decisión siempre y cuando tu esposo te dé la capacidad o te dé la habilitación para que tú lo hagas, ¿sí? Usted se sorprendería que pastoras, voy a hablar así al nivel más alto jerárquico de la iglesia si usted quiere, mandan a muchos pastores, ¿sí? Y les truenan el dedo y hacen lo que y los pastores tienen que hacer lo que ella quiere. Entonces, eso no es correcto, no es bíblico. Ahora, no me voy a meter a problemas maritales, porque no estoy hablando ahorita de relaciones maritales, estoy hablando de que hay cosas a veces que no son correctas, ¿sí? Que en pareja las cosas deben de funcionar, es cuestión de dos, se toman decisiones en pareja, juntos nos ponemos de acuerdo y juntos decidimos, y que el hombre tiene que tener un nivel de hombría, y la hombría no tiene que ver nada con la sexualidad, sino la hombría tiene que ver con la capacidad que un hombre, una persona, un hombre, un caballero tiene para tomar decisiones en la vida, ¿sí? Entonces hay hombres que no tienen hombría, parecen como que fueran amigos de Ricky Martin, ¿sí? Porque, no, mi amor, decidí tú, ¿verdad? Hacelo tú. No, está bien que usted le diga a su esposa y que su esposa pueda alcanzarlo, pero se trata también, usted tiene que tener hombría, usted tiene que decir, no, mi amor, no lo hagamos así, hagámoslo de esta manera y creámosle a Dios. O sea, me explico, no estoy hablando acá ni de machismo, ni estoy hablando de matriarcado ni patriarcado, estoy hablando de ponerse de acuerdo. Entonces, resulta que cuando tú te pones a cuentas con Dios, cuando tú comienzas a caminar correctamente con Dios, cuando tú empiezas a derribar todos aquellos altares que no le agradan a Dios, porque le voy a decir algo, usted como cristiano, yo como cristiano, como ministro, puedo tener altares que no le agradan a Dios, puedo tener levantadas circunstancias a mi alrededor que no le agradan a Dios, pero soy pastor. Entonces, usted como persona cristiana que busca de Dios, usted puede estar caminando con Dios, pero usted puede estar haciendo cosas que no le agradan a Dios, desde todos los ángulos de su vida, desde lo natural, lo espiritual, desde cualquier su trabajo, su forma de ser. Usted tiene problemas y usted tiene que empezar a pedir a Dios que ajuste esos problemas que usted tiene. Entonces dice la Biblia que todo iba bien, ¿eh? Jehová nuestro Dios le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes, edificaron pues si fueron prosperados. Repite conmigo, fueron prosperados. Entonces, hay iglesias que comienzan bien,
Hay ministerios que comienzan bien, hay familias que comienzan bien, hay personas que comienzan bien. Empiezan a derribar. Cuando usted derriba todo lo que no le agrada a Dios, y no estoy solo hablando de imágenes para aquellos que fueron católicos, católicos, apostólicos, románticos, digo alguien por ahí, ¿sí? No estoy hablando ni ofendiendo a nadie. Cuando usted fue un católico, apostólico, romano, ¿sí? Porque así se llaman algunos, como nosotros, evangélico cristiano para la gloria de Dios, ¿verdad? Con unción apostólica y profética, ¿sí? Porque como la Biblia dice que el ministerio apostólico profético es un ministerio de fundamento, entonces algunos le ponen así ministerio apostólico y profético, ¿sí? Así como quien dice, somos gruesos aquí, ¿sí? Gruesísimos. Entonces, cuando alguien logró entender, repite conmigo, entendimiento. Cuando alguien logró entender que en la Biblia Dios no tiene ninguna imagen, va a entender que eso no tiene nada que ver con religión, si soy católico, soy cristiano, evangélico. Eso tiene que ver con entender la palabra, ¿sí? Sí, que no quiero ofender a nadie. A veces nos ve gente que es católica. Yo tengo que predicar a veces en lugares donde hay gente católica, entonces no quiero ofender a nadie, ¿sí? Pero cuando nosotros entendemos que dentro de la palabra de Dios hay parámetros, donde la Biblia dice, oye Jehová, y el Shema de Israel, oye Jehová, Israel, nuestro Dios, uno es, ¿sí? O sea, no hay más dioses, ¿sí? Hay solamente uno, Yahvé, ¿sí? Hay solamente uno. Entonces, cuando logramos entender eso, vamos a entender muchas cosas, ¿sí? Entonces, nos quedamos pensando y tenemos que hacer un análisis. Bueno, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida entonces nosotros? ¿Qué altares tenemos que derribar? ¿Qué circunstancias tengo que derribar? Mi carácter, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi desenfreno, mis problemas de dominio propio, hombres que no se pueden dominar, ¿verdad? Hombres que, mira mi amor, te perdono, gracias, ya me perdonaste, pero yo soy hombre, ¿verdad? Yo puedo fallar, ¿verdad? ¿Cómo que si yo soy hombre? Yo puedo fallar a veces. Ya quiero ver cuando le pongan los cuernos a su mujer a usted por culpa de su propio pecado, también suyo. Porque cuando le ponen los cuernos a usted por culpa de su propio pecado, entonces ahí sí la trata, que es como la peor basura que puede haber. Disculpe, la primera basura fue usted, porque usted le transmitió ese pecado a su esposa, ¿sí? Pero la gente no logra entender eso. Entonces entendamos que hay consecuencias del pecado y tenemos que ser muy cuidadosos con esas cosas, ¿sí? Porque entonces si no lo logramos entender, hay circunstancias complicadas en nuestra vida. Entonces mire qué interesante, pues todo marcha bien, repita conmigo, todo iba bien. Pero no importa cómo comienzas o cómo te vas desarrollando, lo importante es mantenerte en lo que Dios quiere que te mantengas. Porque la historia de este rey es una historia triste. Entonces, no se sorprenda con un ministerio que empiece a ser explosivo, empiece a crecer. No se sorprenda por eso. Y no lo digo por iglesias que estén creciendo. No se sorprenda. Bueno, yo vengo a una iglesia que tiene ahorita, ya se me olvidó si 80 años, va a cumplir los 70. Y ya fui invitado, gracias a Dios, estoy invitado para mi alma mater, mi iglesia de niños, ¿sí? Estoy invitado para el aniversario de mi iglesia, ¿sí? Gracias a Dios, fui invitado como un orador para el evento donde están cumpliendo 80 años, ¿verdad? En Guatemala. Es una de las iglesias que tuvo un avivamiento en Totonicapán. Métase a leer ahí, otro día le cuento la historia de mi iglesia. Entonces, ¿qué le quiero decir? 80 años en Guatemala, ¿sí? De misión. El problema es, no se trata cómo comenzamos, cómo nos vamos desarrollando. No te impresiones por lo que decía el profeta Edgar. Las bendiciones que Dios te pueda dar, no te sorprendas por el carro que te pueda dar mañana el Señor, hombre. Dios te quiere bendecir. ¿Sabe una cosa? Una de las características de Dios es que Dios te quiere bendecir. No te deberías de sorprender si mañana Dios te prospera. Ese no es problema, prosperarte para Dios. Es problema, no es ningún problema. Bendecir tu vida. Porque mire, la añadidura y la bendición son dos cosas diferentes. Ya lo hemos hablado, creo, en otras ocasiones. La añadidura usted puede tener. Usted trabaja, dice la Biblia, el que trabaje, ¿qué? Que coma. Todo obrero es digno de ¿qué? Entonces, si usted trabaja, usted tiene que tener, ¿verdad? Ahora, el problema, eso es la añadidura. Ahora, la bendición, bendecido, tendría que ver si es bendecido. Pero si usted trabaja, usted tiene. Si usted se esfuerza, usted tiene. Si usted se levanta temprano a vender panes y se esfuerza y como, mire cómo hace para vender, usted los vende, usted tiene que tener, ¿sí? Pero la pregunta es usted bendecido? Abraham salió de Ur de los Caldeos, era un hombre que tenía muchos recursos, pero no estaba bendecido.
Jacob se fue para la casa de sus parientes, pero no estaba bendecido. Regresó con posesiones y antes de llegar a la tierra donde vivían sus padres, la tierra donde él pertenecía, lo que dijo el profeta. Por eso usted tenga mucho cuidado qué le promete a Dios o qué dice usted con sus palabras. Porque Jacob, cuando salió, se recuerda cuando se acostó en la piedra, aquella roca que es figura de Cristo, durmió y estaba en Betel, y dice que cuando se levantó dijo: ahora entiendo que esto es puerta del cielo y que en este lugar, o sea, tuvo un encuentro él con el Señor. Dijo: si cuando yo regresara, o sea, él sabía que tenía que regresar, tú me bendijeres, el diezmo de todo te entregaré, ¿verdad? Bueno, resulta que pasaron los años y cuando venía de regreso se recordó del pacto que había hecho con Dios, porque lo prosperó el Señor en aquella tierra. Regresó bendecido, regresó con hijos, regresó con esposas, regresó con propiedades, regresó con animales. Entonces el tipo se había hecho muy grande, ¿sí? Entonces levanta un altar a Jehová y cumple el voto que hizo. Entonces usted tal vez hoy no tenga, porque cuando no tiene es fácil decir: Señor, cuando tenga voy a dar. Yo digo a la gente: aprende a dar ahora que no tienes, porque cuando tengas tampoco vas a dar, ¿sí? ¿Verdad? Señor, cuando empiece a ganar tanto, empiezo a diezmar. No, hombre, si ahorita no puedes diezmar 5 quetzales, menos vas a diezmar 1000. No se va a poder, porque no es una condición de tener, es una condición de sentir, es una condición de entender. ¿Me explico? No es de tener. Usted y yo ahorita, cuando tenga, hermanos, los voy a invitar. No, es cuestión de entender lo que estoy haciendo. Entonces, miremos esto rápidamente. Él nos ha dado paz por todas partes, se dedicaron pues y fueron prosperados. Tuvo también ese ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000. Miren, pongan atención a lo que dice la Biblia, porque uno oye esto, pero uno ni siquiera le pone importancia a los números. Dice, y Judá, y lanzas de Judá 300,000, y de Benjamín 280,000 traían escudos y artesaban arcos, todos hombres diestros, dice. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército. Pongan atención, porque por eso voy a leer rápido, después vamos a entender. Con un ejército de 1,000,000 de hombres. ¿Cuánto eran? 1,000,000. 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Miren. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Pues, estos reyes tenían ciertas características que nosotros hemos perdido, ¿sí? Y es el entender la persona de Dios. Nosotros perdimos esa capacidad, fíjense. Ellos no tenían al Espíritu Santo operando como está operando ahora. Y con el Espíritu Santo operando ahora nos cuesta entender esto. Ellos funcionaban por suficiencia del Espíritu en otra condición. Sin embargo, miren lo que dice este rey: ayudas al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová, ahora pon atención, en ti, miren, me encanta este pasaje, porque en ti nos apoyamos. Hay un pasaje que yo predico que se llama ¿sobre qué brazo te apoyas?, basado también en otro profeta, pero miren qué interesante. Entonces dice, porque en ti nos apoyamos. ¿En qué se apoya usted? ¿Cuál es su apoyo usted? ¿Lo que ve? Su tío que está ahorita tirándose para alcalde y está: cuando quede mi tío este año vamos a estar bien. Hombre, si Dios no lo quiere prosperar, ni con su tío, ni con su abuelo, ni con su mismo papá lo va a prosperar si usted no camina correctamente como Dios quiere, ¿sí? Pero hay gente que ahorita va a quedar: mire, mi tío va para diputado, si queda le dice que nos vamos a rayar, ¿no? ¿Qué? ¿Quién lo bendice? ¿Lo bendice Dios o lo bendice su tío de diputado? Lo más triste es que cuando queda su tío de diputado, al que menos lo manda a llamar es a usted, por haber confiado en que no tenía que confiar. Entonces, miren qué interesante, dice: porque en ti nos apoyamos. O sea, el rey estaba claro de quién era Dios. El rey estaba claro de lo que Dios estaba haciendo con él. El rey estaba claro de cómo Dios había actuado. Pónganle mucha atención, porque esto nos pasa mucho. O sea, hay etapas en nuestra vida donde está claro lo que Dios está haciendo con nosotros. Hay etapas en nuestra vida que estamos muy cerca de Dios. Hay etapas en nuestra vida donde estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Hay etapas en nuestra vida que parece que todo va viento en popa, que vamos como que fuéramos descendiendo cómodos y todo va pero ágil. Entonces dice, miren: oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo, repite conmigo, deshizo a los etíopes
delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y él dice que la Biblia que era 1,000,000, ¿sí? Era 1,000,000 de guerreros y 300 vehículos, y los deshizo. Jehová los deshizo. Repita conmigo: Jehová. No estés esperando que tú lo hagas, deja que Él lo haga. O sea, porque el problema es que nosotros queremos hacerlo nosotros. Deja que Él sea el que lo haga. Dice: y Jehová los deshizo. ¿Miren? Qué interesante esto. 13. Y Asa y el pueblo que con él estaban los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos otra vez, ¿bien?, delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová, o sea que, repita conmigo, el terror de Jehová. Otro día vamos a hablar del terror de Jehová. Pero cuando Jehová, mire, cuando Jehová se implementa, ¿cómo voy a decirle esto? Cuando Jehová incursiona en la batalla, genera un terror. Un terror que dice que los pueblos, cuando me veían que veían de lejos el estandarte del león de la tribu de Judá. Pero cuando veían que venía el arca del pacto, dice que algunos temblaban, ¿sí? Se preocupaban porque sabían que iban a perder. Cayó sobre ellas y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Así mismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas, camellos, y volvieron a Jerusalén. Repita conmigo: casa de pan. ¿Sí? Póngale pues aquí, hasta ahí todo parece lindo, ¿verdad? Hasta ahí podríamos dejar ese mensaje y lo hago motivacional ahorita ese mensaje y nos vamos, pero miren, como fuego, ¿sí? El profeta quería un cántico, se me olvidó decirle a Samuel, pero a la próxima te lo vamos a tener, ¿viste? Y nos salimos ahorita a puro fuego, porque ese pasaje bíblico, en el contexto que está, da para que echemos un mensaje así bien motivacional, ¿verdad? Derribe los altares, créale a Dios, aférrese a Él, y Dios pelea las batallas. Él va a pelear las batallas por usted, entregue, y usted ya se va hoy, se va, aleluya. Pero miren, pero no ese es el mensaje que le quiero dar. Ese lo predican en muchas iglesias todos los domingos. Ese pone en la televisión y usted ve temas muy motivacionales, y por eso usted dice aleluya, pero al otro día usted no le va muy bien, o Dios lo prospera, Dios le levanta, y usted se le olvida. El mensaje comienza ahora, ¿sí? Pasémonos al verso 16, por favor. Perdón, estamos en el 14, ¿verdad? 15, vamos rápido. Aquí comienza todo, ¿sí? Aquí comienza, repita conmigo: ponle atención a las palabras proféticas que Dios te dé. Dile, pon atención a las palabras proféticas que Dios te dé. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Asaías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa. Pongan atención, pues, o sea, todo estaba lindo. Él había quitado los altares, él había hecho esto, él había lo otro, había corregido, buscaba a Dios, caminaba con Dios, le creía a Dios, se apoyaba sobre Dios. O sea, ojo pues, pastores, ojo pues, líderes, ojo pues, gente que Dios está hablando, ¿sí? Pero entonces, pónganle mucha atención. ¿Por qué? Pónganle atención a las palabras que Dios está hablando. Vino el Espíritu de Dios sobre Asaías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. O sea, una palabra, este hombre da una palabra profética a todo el pueblo, ¿sí? Oídme, Asa y toda Judá y Benjamín: Jehová estará con vosotros, coma, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, repita conmigo: si le dejareis. Este es el código central de una palabra profética. Pongan atención, porque lo que nos gusta es oír lo lindo que Dios puede darnos, ¿sí? Dice el Señor que te va a soltar su bendición. ¡Aleluya! Era lo que quería oír. Eso estaba esperando. Ajá, eso es lo que tú quieres oír. Pero no quieres oír la exhortación. Pero tienes que caminar con Él, tienes que ser congruente, y tienes que ser alguien sistemático en el estudio de la palabra. Eso no quieres oír, eso no te recordaste. Solo te recordaste de que te digo, y viene el carro que le has estado pidiendo, y como está, eso era lo que querías oír. Le pusiste más importancia a esa palabra que al resto de lo que Dios te dio. Entonces, miren qué interesante. Miren qué interesante. Con vosotros, si vosotros estuvieras con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? La enseñanza de la palabra. Cuando hablamos de enseñanza, creo que la semana pasada me tocamos un punto ese, así pequeño. Pero no cualquiera puede enseñar, hermano. Y ahí es donde hay una dificultad.
Enseñar la palabra es un poco complicado. Enseñar la palabra, cualquiera baja un estudio de Google, ¿sí? Se mete a la iglesia de cualquier apóstol, ¿verdad? El apóstol Sergio Enríquez tiene sus, bueno, yo no sé si ya los tiene, pero antes tenía sus estudios, usted los podía descargar, pero así como que fuera y llenar su computadora de sus estudios, está bien. El problema no es que los temas sean malos, no voy a hablar de eso hoy. El problema es que usted se acostumbró a eso, ¿sí? Y usted jamás indagó la palabra, jamás se convirtió como aquellos bereanos que dice que cuando Pablo hablaba se ponían a ver si lo que hablaba era correcto. Y entonces dice acá, miren, no hay sacerdote que enseñara, y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos hubo paz, dicen, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía y otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero, repito conmigo, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Repita conmigo, todo. O sea, no los había quitado todos entonces. O sea, miren, pues aquí todavía está incompleto esto. Porque este rey comienza a limpiar. Mire, le va a costar limpiar lo que sus padres a lo mejor implantaron en usted. Le va a costar quitar toda abominación que sus padres implantaron en usted. La Biblia dice la vana manera que adquirimos de vuestros padres. Nuestros padres, no como nuestro himno nacional, ¿verdad? Vuestros padres lucharon un día, ¿verdad? ¿Encendidos en qué? Bien que se sabe nuestro himno nacional. Ahora, ¿saben una cosa? Nuestros padres nos trasladan genética en nuestra sangre. No solo genética molecular, sino genética espiritual. Entonces, ese es el problema muchas veces de las circunstancias que vivimos. Entonces, Dios manda a un profeta que da una palabra cuando todo aparentemente va bien. Pero es una palabra porque que llega en el momento preciso, porque dígale, repita conmigo, Dios ve en proyección. O sea, Dios ya te vio dentro de 15 años. O sea, Dios ya te vio dentro de 15 años, no te preocupes. Dios ya te vio dentro de 15 años. Si tú crees que Dios te está viendo ahorita, Dios ya te vio dentro de 15 años. Por eso es que hay palabras, hay mensajes que Dios habla y la gente no le pone importancia a los mensajes. Porque la gente solo quiere escuchar lo bonito que puede ser un mensaje a veces, ¿sí? Mira, hay mensajes poderosos, lindos. Y no sé, pastor, entonces no puedo predicar un día un mensaje que... Sí, claro, hay mensajes muy lindos, ¿verdad? Yo conozco gente que predica así muy prendida, así, y que son mensajes así muy fuertes, así muy como motivacionales, y levántate, llegó el tiempo de resplandecer, y la gente, son lindos esos mensajes, ¿sí? Y la gente se levanta, aleluya, porque ¿quién no quiere resplandecer? ¿Quién no se quiere levantar? ¿Quién no quiere ser libre? ¿Quién no quiere ser prosperado? Está bien, perfecto. El problema es, pongan atención a veces a lo que Dios está hablando y lo menospreciamos. Entonces miren lo que dice, que cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte de las montañas de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a toda Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron, repita conmigo, ten cuidado lo que prometes. Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de las trompetas y bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón, repita conmigo, de todo corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo, pongan atención, eso es algo importante que quiero marcar. Pongan atención a esto que voy a decir acá, porque está en la Biblia. Y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad
porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Tengan cuidado aquellos que tienen familias manipuladoras, ¿sí? Tu abuela toda la vida fue adoradora, ni te voy a decir mejor el santo, ¿sí? Y ahora vas a dejarlo, ¿qué le va a pasar a tu abuela? Tu abuela ya no está porque tu abuela ya murió. La salvación es personal. Ten cuidado qué es lo que tú estás sosteniendo en tu vida, porque a que le van a pedir cuentas es a ti, no a tu abuela. A tu abuela le van a pedir a ella, pero a ti te van a pedir tus propias cuentas. Entonces resulta que este rey dice que aún a su propia madre le bajó el rango. ¿Y qué fue lo que hizo? Y le derribó el altar que ella misma había levantado a acera, ¿sí? Entonces, eso se llama, repita conmigo, carácter. Eso se llama capacidad de decisión. Eso se llama que logró entender. Repita conmigo, entendimiento. Logró entender lo que tenía que hacer. O sea, no le pesaron los pantalones para decir, no, es que es mi madrecita, dejémosle ahí su sartito, porque es mi mamá, dejémosla, ¿verdad? Usted sabe, hermano, que usted sabe que 8 cuartos, agarre los santos y va a quebrarlos, ¿sí? Porque usted tiene que ser radical en su vida. Por eso es que la Biblia dice, fíjese que la Biblia es muy clara, dice, yo no, dijo Jesús, se lo parafraseo, yo no vine a que haya paz en casa. Vine que hoy un padre esté peleando con un hijo, y ¿sabe por qué? Porque a veces cuando usted verdaderamente se vuelve radical delante de Dios, usted le va a caer mal a su familia. Porque va a decir, hey, ya te volviste de esas aleluyas, panderetas, de esos religiosos, ya te volviste, ahora ya no querés. No se trata de eso, es que estás entendiendo. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Mire, la Biblia está aquí claro, yo no me estoy inventando nada, ni estoy manipulando, aquí está escrito, ¿sí? Para Dios es abominación levantar un altar que no sea Él. Para Dios es abominación levantar una imagen, porque Dios no se representa por imágenes, porque Dios lo habita todo en todo y en todos. Por eso es que Dios no tiene una imagen. Entonces cuando tú levantas una imagen de una persona, estás cometiendo un garrafal error, porque no estás entendiendo ni siquiera los principios, ni siquiera el decálogo de los 10 mandamientos. Pues hasta películas hay para Semana Santa que pasan, aquella película vieja que nunca pasa de moda, que es muy buena película, que por cierto nunca vi la versión nueva, pero hicieron una nueva, ¿verdad? Donde la vieja es con Charlton Heston, ¿cómo era que se llama? Charlton Heston, ya se me olvidó cómo se dice, ¿verdad? Pero la película de Moisés, buenísima, ¿sí? Hicieron una nueva que nunca he visto, no sé qué tan buena esté, pero no me imagino que sea tan buena porque nunca la volvieron a dar en ningún lado. Ahora, ¿qué le quiero decir? Aunque vemos esa película, no vamos a entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Ahora mire, pues avancemos. Dice, echó una imagen de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, dice. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. O sea, acá hay mucha enseñanza profunda, pero no es ese el mensaje hoy. Con todo esto, los lugares altos no, con todo esto, repita conmigo, todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto. En todos los días, él trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años de reinado de Asa. Ahí todo va. Ahora, acá es donde se complica la cosa, ¿ves? Ya voy terminando, voy a ir aterrizando, ¿sí? ¿Por qué quise predicar esto? Porque creo que es importante como cristianos entender que Dios está dando palabras proféticas a nuestra vida. Nos está hablando el Señor. Dice la Biblia que Dios habla en tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, te encargo que hable la palabra en tiempo y fuera de tiempo. La versión Las Américas, que es una de mis favoritas, dice, te encargo que hable la palabra en momentos oportunos y en momentos inoportunos. O sea, que seas oportuno. Hay momentos para ser oportuno, ¿me explico? Pero en momentos inoportunos usted va a tener que hablar. A lo mejor usted llegó, yo no sé, a que le firmaran una hoja importante y le dijeron solo tengo 5 minutos, pero en 2 minutos usted tiene que hablar la palabra en un momento inoportuno. Hasta se lo van a decir, no es el momento de hablar ahorita, hermano, porque yo estoy... No, es un momento inoportuno, usted no tiene que hablar. Pablo le decía a Timoteo, habla la palabra en momentos oportunos y en momentos inoportunos. Ahora, entonces Dios nos está hablando, nos está dando palabra, pero la gente no logra entender qué es lo que Dios está hablando. Entonces, ahí se complican las cosas. Mire, esto dice, en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno, al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real,
Y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata, oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Iyón y Dan, Abel-Amaim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellos edificó Geba y Mizpa. En aquel tiempo, entonces pongan atención, pues ya voy aterrizando. Entonces resulta que ahora el rey dejó de confiar en Dios. Ahora el rey, mire cómo es Dios, pues mire cómo te prueba Dios, cómo nos prueba el Señor. Cuando era 1,000,000 de soldados, pero este confió en Jehová, Dios lo rescató, Dios le demostró que la victoria no viene por cantidad ni por número. Por eso tenga cuidado usted, si a usted le gustan las cantidades, los números. Usted cree que la presencia está donde hay más gente, donde hay 4,000 personas. Se va a sorprender, pero a veces la presencia no está en lugares donde hay 4,000 personas, a veces la presencia está donde hay 3 personas. Por eso la Biblia, ¿por qué cree usted que aquel pasaje que lo decimos de cajón cuando hacemos una actividad y solo hay 2 personas o 4, ¿verdad? Donde 2 o 3 ahí todos chiviadones, así, donde 2 o 3 estén, Señor, aquí está. Sí, eso lo decimos porque nos sentimos gachitos que decir, no vino nadie, ¿verdad? A ver si dice eso cuando usted mira que está a tope y están hasta sudando, así como estamos allá en el saloncito hace unas semanas, ¿sí? Ahí no decimos donde 2 o 3 están, porque usted dice, está lleno, ¿verdad? Para la gloria de Dios. No, pero cuando hacen una su actividad y solo hay unas 5 personas y usted espera a 20, donde 2 o 3 estén, hermano, aquí está la... Sí, es cierto, eso es real, pero no lo logramos entender. Ahora, tampoco le estoy diciendo que debemos de quedarnos así toda la vida. Lo que le estoy diciendo es, no se guíe por lo que sus lindos ojos ven. No crea que entre más músicos, más presencia va a haber. Disculpe, yo canto desde que soy niño, decía por ahí un hermano, ¿sí? Porque es la realidad de mi vida. Yo pasaba cuando en las iglesias tradicionalistas decían, alguien hay un punto especial, yo me pasaba de niño con mi himnario, ¿verdad? El cántico número no sé qué, era el que cantaba. Y me echaba un cántico que nunca se me olvidó. Bueno, ya se me olvidó la letra, pero ese era mi favorito, que se llamaba Caminando, del himnario del Príncipe de Paz, ¿sí? Y ahí pegaba mis alaridos de niño, me hice grande y seguía cantando, ¿sí? O sea, siempre fui un cantante innato, o sea, había algo innato en mí que decía que cantara, que cantara, que cantara. Entonces, usted no se preocupe, de alabanza no le voy a decir que soy Marcos Witt, ni Marcos Brunet, pero sí le puedo decir que tengo mucha experiencia en el ámbito de la alabanza y la adoración, en lo que a grupos se refiere. Entonces no cree usted que porque hayan trompetas, hayan de timbales, usted ahí va a estar la gloria de Dios. Ahora, ojo con esto. Claro que hay grupos que hacen descender la presencia de Dios, que están ungidos, claro que sí. Claro que hay hombres que tienen una unción poderosa y cuando me dicen, wow, claro, pero no crea que porque hayan tantos músicos va a haber presencia. No sé, a eso quiero llegar, no sé si me explico, ¿sí? Pueden haber músicos de primera y no tienen presencia. Es más, yo conozco muchos tenores brillantes, dicen, qué voz, y no hay presencia. Usted va a oír, mejor no digo porque soy amigo, usted va a ver gente que tal vez a usted le parezca, usted en su corazón los desprecia, porque indígena y tiene una unción que el otro no tiene, pero el otro tiene una voz fenomenal. Entonces no nos confundamos con eso. Entonces mire esto pues. Entonces, en aquel tiempo, bueno, después de que el rey deja de confiar en Dios, el rey deja de poner su confianza, saca los utensilios que habían sido consagrados y los manda, los entrega para comprar una voluntad. Tenga cuidado que está comprando usted. En aquel tiempo vino el vidente Anania. Entonces Dios, por eso los profetas son importantes. Pongan atención, iglesia, porque hay que orar en este tiempo, porque el ministerio profético no solo nació para dar profecía personal a la iglesia en este tiempo. Uno cree que solo es así te dice el Señor. Eso la gente quiere al profeta para eso. El ministerio profético genuino tiene que estar a la par de los gobernantes. Los reyes tienen que someterse a lo que el profeta pueda dirigir, pero no le estoy hablando de esos profetitas que están en pañales y que manipulan y que van a ver y que quieren ir con el presidente para que les dé un carro de una vez de ofrendas, ¿sí? O pedir el diezmo del primer sueldo del presidente y ni siquiera se lo han pagado. No estoy hablando de esos profetas, de esos hay un montón. Estoy hablando de este tipo de profeta, miren.
Y en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los lidios no eran un ejército numerosísimo. Miren cómo le dice: con carros y mucha gente de a caballo, con todo, ¿por qué te apoyaste? Porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en sus manos. O sea, el profeta, el vidente, llega. Ahora, ¿quién era este profeta Hanani? ¿Quién era? Si usted va a estudiar en lo más despacito y se pone a indagar, este profeta, este vidente Hanani, era uno de los hijos de Jedutún, ¿sí? De Emán, de los cantores proféticos que David había puesto a cantar durante 40 años. Y este había llegado ya, para que haya llegado a darle una palabra al rey, quiere decir que había llegado a un nivel de madurez este profeta, ¿sí? Porque dice la palabra que si usted va a leer, este muchacho, su papá era Emán, ¿sí? Y Emán, no Jimán, ¿no? Emán. Y Emán era uno de los directores proféticos de las casas proféticas, de los cantores proféticos que existían en Israel. Y ahora este muchacho llega a otro nivel, ahora llega a un nivel de vidente, ¿sí? Y entonces llega y le llega a dar una palabra muy contundente al rey. Le dice: ¿acaso los sirios no eran numerosos, pues? ¿Acaso no los destruyes y confiaste en mí? ¿Y qué pasó ahora que son esos que son pocos, dejaste de confiar en mí? Mire, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey decía: ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso, con carros y mucha gente de caballo, con todo. ¿Por qué te apoyaste en Jehová y en él? Perdón, y él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Que es el profeta, es la ahorita en las conferencias. Tenga cuidado, porque Dios todo lo ve. Amén. Usted puede estar escondiéndose, estar haciendo escondido a Dios, pero nada está escondido delante de Dios. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. O sea que ahora su corazón no era perfecto, pero comenzó perfecto. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el mensaje esta mañana? Usted puede estar sintiendo que usted es perfecto. Ahora, ¿cómo comenzó Luzbel? Ezequiel 37. ¿Cómo comenzó? Era bello, era hermoso. El día de tu creación, dice, sonaban los tamboriles. Te paseabas por piedras preciosas, ¿se recuerdan? Ahora miren acá. Dice, ahora miren qué interesante. Dice, miren, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Tenga cuidado, porque las decisiones que usted toma fuera de la voluntad de Dios tienen consecuencias en su vida. Tenga cuidado con que su alma sea más fuerte, que su temor sea más fuerte que la dirección que Dios le pueda dar. Ya voy concluyendo. Vení, Samuel, por favor. Tenga cuidado, por favor. Que la gente no logra entender verdaderamente lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces este rey comienza bien. La historia es linda, la historia es preciosa, ¿verdad? Es una historia así bien linda. Es una historia que entonces acá le tengo un pequeño decálogo antes de continuar. Miren, acá le tengo un pequeño decálogo. Miren, quitó del país a todos la gente que hacía lo incorrecto, destruyó los ídolos, privó a su madre, ¿sí? Metió en el templo del Señor lo que su padre había dedicado, ganó guerras increíbles confesando a Dios. Solo a ellos le puedo decir: wow, qué impresionante, ¿sí? Es para dar un aplauso y wow, pongámosle el nombre que usted quiera, el nombre que usted tenga acá esta mañana. Nombre que usted tenga esta mañana. Hablemos cualquier nombre. Don Oscar, Don Carlos, Don Alejandro. Derribó, le creyó a Dios, derribó los altares que sus padres tenían, se aferró a su mano, confió en el Señor, ganó una batalla, Dios lo bendijo, Dios lo levantó. Parece todo algo lindo, ¿verdad? Estaba, como decía el profeta, estaba en el piso tirado, Dios lo levantó, Dios lo prosperó, Dios lo engrandeció. Ahora el problema no es eso, para Dios ese no es ningún problema. El problema, ¿sabe cuál es? Es mantenerse. El problema es que entendamos. Entonces miren, ahora miren lo negativo. Sin embargo, los lugares altos nunca fueron quitados de completo. ¿Sabe por qué? Porque esto representa aquellas cosas que nunca logramos sacar de nuestro corazón.
Esto representa aquellas cosas que se quedan ahí. Por eso de verdad le hablo con amor y aunque alguien diga de plano lo dice por mí, de verdad saque ya de su corazón lo que no le agradó en otra iglesia. Acá no vamos a estar hablando de ningún otro pastor ni hablando de otra iglesia, porque lo importante acá es que crezcamos. A mí que me interesa estar hablando del pastor, de la pastora, del apóstol, de la profeta, del maestro, del evangelista. No me interesa a mí hablar, hermano, ¿sí? Creo que es el tiempo de sanar nuestro corazón y sacar lo que a veces pareciera que todo va bien, pero no lo estamos sacando. Ya pasó. ¿Sabe una cosa? Yo le enseño mucho esto a la gente. Dice, Pablo sembró, Apolos regó y Dios dio el crecimiento. Me duele mucho escuchar a pastores cuando se va alguien de una iglesia, que se vaya, eso no sirve para nada. No, hermano, nunca hables así de la gente. No lo hables, no hables así. ¿Quién es la gente para ti entonces? No me llamó Dios a ser pastor, pues. Si usted me pregunta si yo quería ser pastor, yo no quería ser pastor. Y lo digo una y otra vez y no me avergüenzo de decirlo. Yo quería ser empresario. Y si Dios me pusiera ahorita a decir, ¿quiere ser pastor empresario? Decido ser empresario. Ahora, pastor, entonces usted no tiene pasión. No, es que usted no sabe lo complicado que es la vida del pastor. Usted no sabe lo complicado que es depender de que Dios te manda a un lugar, Dios te dice esto. Usted no entiende la vida del pastor todavía. Yo respeto mucho a la gente que se para en el altar a veces. Hay varios, he oído a muchos. No quiero que nadie lo haga. Si alguien lo toma personal, de verdad, no estoy hablando por una persona en específico. Estoy hablando general porque ya tengo casi, 2 décadas de estar viviendo en un círculo religioso, si usted quiere, ministerial, como usted le quiera llamar. Y conozco tantos pastores que mi esposa es testiga que hasta en ciudades, cuando viajamos a otros países, nos encontramos en el avión, siempre que vamos nos encontramos más de alguien que conocemos, ¿sí? Porque ya es una vida de vivir esto. Es como que tú vas a un lugar, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? Te conozco porque ya es un tiempo largo de vivir de esto, ¿sí? Pero ¿qué le quiero yo decir? Me duele escuchar cuando dice, que se vayan, eso no sirve. No, hermano, no trates a la gente así. Te quiero contar esto. Hace unos años, hace muchos años, tal vez sea unos 10 años, si alguien lo ve y se mete a chutear mi mensaje, y la persona que lo va a entender va a saber quién es, qué bueno que lo vea, ¿sí? Pero si no, qué bueno que no lo vea. Así que lo correcto es no chutear ningún otro mensaje, ¿sí? Pero hace unos años estaba yo con mi pastor, y esa es la falla de la gente, de los corazones pastorales equivocados. Cuando una persona se va, cuando una persona falla, que se vaya, no sirve para nada. No, hermano, nunca trates a la gente así, porque Dios jamás nos ha tratado así a nosotros, ¿sí? Entonces me recuerdo que íbamos a comenzar un grupo, hermano, de los grupos. No, nosotros trabajamos grupos hace muchos años y vamos a trabajar, ¿sí? Y entonces teníamos un grupo con mi esposa, comenzamos un grupo, y entonces el pastor me dijo, mira, amigo, esta familia, no voy a dar los nombres por ética, por si lo ven, pero van a saber quiénes. Los que se vayan de la iglesia, ya no, así me habló como te estoy hablando. Ya no quiero saber nada, que se vayan, no diezman, no ofrendan, no sirven para nada, solo para quejarse, no me quitan el Dios, que se vayan. No, hombre, pastor, yo los voy a agarrar con mi esposa y los voy a trabajar. Es más, en su casa vamos a hacer el grupo. Hasta se rió así, mira lo que haces vos con ellos, pues. ¿Sabe qué? Esa familia es una persona que ahora le sostuvo al pastor. Cuando salieron muchos líderes de la iglesia, le sostuvo el ministerio de danza, ¿sí? Y ya no saben lo que el pastor, pero ella se muere por el pastor. Ella no sabe que gracias al trabajo de 2 personas que se atrevieron a ver más allá de lo que otros no ven, porque ese es el problema. Yo no te vengo a jactar que tuve más visión que el pastor, no. Solo sí me voy a jactar de algo. Creo que mi corazón estaba más calibrado que el de él, ¿sí? Y no, ¿cómo voy a tratar a una persona que lo ha dado muchas cosas y que hoy tal vez ya no quiere? No, hay que apoyarlo, y los apoyamos. Un matrimonio, ¿sí? Hicimos el grupo ahí, ganamos personas que se quedaron en la iglesia, que hoy son como decir escuderos del pastor en la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? No lo digo por cantarme, lo digo porque tienes que tener cuidado de qué no sacas de tu corazón. Entonces, cuando un pastor habla así es porque el pastor no está calibrado todavía en su corazón. Porque si hablamos como Dios habla, Dios no te va a despreciar. Por eso la Biblia dice, a un corazón contrito y humillado, ¿qué? Jehová no despreciará. Eres el más pecaminoso de todos, pero te arrepientes. Te tengo una buena noticia, eres hijo. Eres hijo y eres acepto y puedes entrar al trono de la gracia. Fuiste la peor escoria allá afuera,
patán, abusivo, lo que tú quieras que te hayan denominado, pero te has arrepentido, te tengo una buena noticia, tienes acceso al trono de la gracia. O sea, tenemos que entender eso, pero no lo logramos entender. Entonces, la Biblia nos enseña que este rey no quitó los lugares, algunos lugares no se quitó del todo. Eso nos habla de aquellas pequeñas cosas que dejamos. Y ya, pues ya voy mejor, pero todavía sigue sintiendo a veces aquel reino, aquel odio, aquella molestia. Ya, hombre, perdona a tus papás si te dejaron de niño. Yo vengo de una familia disfuncional. Es un poco contradictorio decirte que mi papá sembró muchas iglesias y que se separaron también de mi mamá. Es un poco duro decir esto, ¿sí? Pero ya estuvo. Yo no puedo vivir recordando toda mi vida eso. Es más, a veces ni me recuerdo ya de nada, ¿sí? Porque cuando hay limpieza en tu corazón, cuando hay salvación, cuando hay purificación, vas a entregar todo aquello que verdaderamente te afecta, ¿sí? Miren, aunque fue un buen rey, dejó de confiar en el Señor. O sea, comenzó confiando en Dios, pero terminó no confiando en Él. Entonces podemos caminar, hermano, pero perdemos la confianza en Él. No pierdas tu confianza en Él, por favor. Aunque todo no marche bien ahorita. Recordamos a nuestro querido Julito Mengalgo, ese su cántico lindo, ¿verdad? El último ese que cantaba él de Soy hijo, porque todo estará bien. Nunca lo voy a olvidar, de verdad se lo digo, sí. Porque a veces no logramos entender. No desconfíes de Dios, Él va a hacer una obra en tu vida, ¿sí? Por años, mire, de verdad, mi esposa pasamos el tiempo con gente diciendo: Dios va a hacer algo en tu vida, Dios va a hacer algo en tu vida, Dios va a hacer algo en tu vida. Yo me imagino que esos han de salir, este pastor, porque no es el que... No, hermano, es que yo ya estuve en estados parecidos o peores a los tuyos, ¿sí? A veces veo gente que está mejor de lo que yo nunca estuve, no sé cómo explicarlo. Y la gente no lo logra entender. Si usted supiera la condición de ella, usted ni cree. Usted lo oye, usted está pensando para motivarnos, ¿no? Usted no sabe la condición en la que ellos estuvieron. La doctora es una doctora Mari. Póngate de pie, por favor, profeta Mari. Es una médico. Es una médico. Siéntate, Mari. Y lo dejó todo por obedecer a Dios, ¿sí? Y dejó su profesión, su posición. Porque usted puede tener una posición. A veces la gente dice: dejamos todo, pero cuando usted va a ver, no dejaron nada. Si ni trabajo tenían. No, yo le estoy hablando dejar cuando usted verdaderamente tiene. Dejar, ahí se complica la cosa. Yo le vengo con el cuento ahorita a decir: tenía una empresa que iba muy bien, pero Dios me la quitó. No le podía decir que tenía una empresa consolidada, así que tenía un nombre. No, le mentiría, eso me estaría inventando un gran cuento. Tenía una empresa que me bendecía y que íbamos bien, sí, pero Dios me la quitó. Pero no le puedo decir yo: tenía una empresa de 30 años, hermano. Y no puedo decir eso sería una mentira. Entonces, ojo, porque este rey dejó de confiar en Dios. Dice, se olvidó que toda vez que confió en el Señor fue victorioso, pero cuando dejó de confiar en Él fue no victorioso, sino fue fracasado, ¿sí? Miren, buscó ayuda de una nación pagana cuando tenía que buscar ayuda de Dios. Tenga cuidado de quien usted espera ayuda. Yo le hablo y le hablo a la gente ahora que vienen las elecciones: no confíes en nadie, hombre, confía en Dios. Y usted no sabe lo que le estoy diciendo, hermano, ¿verdad? Dios ha permitido posicionarnos en política, ser directrices de políticos, ¿sí? Eso lo manejo muy cuidadosamente. Ni foto me va a ver conmigo con personajes. Pero mi mensaje no va a creer que me estoy vendiendo yo ahí. Ojalá que, porque así no, hermano. ¿Sabe qué? Un día aprendí que el único que es capaz de bendecirme de la noche a la mañana es Dios. Así que, y usted tal vez dirá: hermano, usted no sabe en dónde hemos estado con mi esposa. De verdad se lo digo. Ni idea tiene. Nos ve sencillos, pues síganos viendo así, porque espero en Dios siempre ser así. No tienen ni idea dónde hemos estado. De verdad se lo digo, no por jactarme. Entonces, usted tiene que manejar siempre el mismo corazón, puro, con limpieza, y pedirle cada mañana cuando se levante el Señor que le ayude a mantener ese corazón correcto, ¿sí? Entonces miren qué triste. El rey de Israel hizo un trato con una nación pagana, y encima de eso, cuando el profeta le da la palabra, no seguimos ahí, se molesta y lo mete a la cárcel. Se molestó, o sea, perdió la orientación, perdió el entendimiento. O sea, usted puede perder el entendimiento si no logra sacar verdaderamente aquellas cosas que no le agradan a Dios. Lo más duro no es eso. Se enferma de los pies y muere.
Y los pies nos hablan de nuestro caminar. ¿Cómo está tu caminar? Es que no se trata cómo vas caminando, se trata cómo logras desarrollar tu caminar. ¿Cómo vas caminando en este momento? Tú puedes ser cristiano, puedes tener títulos, los títulos que tú quieras, licenciado, abogado, doctor, médico, lo que usted quiera. Pero si tu caminar no es correcto delante de Dios, tu corazón no está calibrado al corazón de Dios. ¿Sabes que la mayoría de fallas en los ministros, pastores, líderes, es el corazón? No está calibrado el corazón. Te sueltan un poquito de bendición y tú sientes que eres más grande que cualquiera. Miren, aquí podemos ver a nuestro hermano Jorge H. López, de una de las iglesias más grandes de Guatemala. ¿Cuántas veces ha escuchado usted hacer alarde a Jorge H. López de lo que Dios le dio? Jamás. Creo que en la página web, no sé si un día me encontré la biografía de él, pero de ahí jamás él ha hablado nada de lo que Dios ha hecho con él. Porque su importancia no está centrada en él, la importancia es Jesucristo. Entonces usted y yo jamás hablemos de verdad, se lo digo con esto. Un testimonio es bueno darlo, pero usted no se centre, es que yo vi, no, usted céntrese en Jesucristo. Él es la razón de este ministerio, ¿sí? Él es la razón de este ministerio. Les decía a los pastores, que trabajamos con algunos pastores, les decía, oía el testimonio de Ronnie Chávez, y Ronnie Chávez decía, ya me cansé de gastar mi recurso y mi dinero en la gente cristiana, en los ministros, no dan frutos. Es el tiempo mejor gastarlo en los inconversos, en la gente que no conoce a Dios, porque ellos van a dar frutos. Porque por años hacemos cosas para gente cristiana y la gente cristiana no da nada. Ah, pero lo invito a un desayuno, a un almuerzo, ahí viene, se llena. Pero cuando usted lo tiene que pagar, la gente no llega. Ah, muy caro. ¿Por qué? Porque a nadie le está interesando sentarse y ver realmente, aprender, indagar en su corazón cómo está su corazón. Yo creo que esta mañana, ¿por qué quise hablar de este tema? Porque creo que es importante entender cómo comienzas, cómo te vas desarrollando, pero cómo puedes terminar. Y lo más importante es cómo terminamos. Porque estamos llenos en Guatemala de gente, de ministros, de hombres de Dios. Mire, hoy Dios está levantando pastores de Dios, hombres de Dios, como también están levantando unos ahí que quieren ser. Los que quieren ser, después dejan tirar el ministerio porque nunca entendieron el proceso del ser. Pero hay unos que Dios los está llamando. El problema también es que algunos no tienen formación, pero no tienen la capacidad de sentarse y aprender. De sentarse y buscar un mentor y aprender, porque no se puede aprender de la noche a la mañana. Aprender es un mensaje mejor si se lo va a poder, pero aprender un parámetro de vida ministerial, eso es complicado para muchos. Entonces por eso es que hay un montón de iglesias. Miren, la gente está viajando de un lugar a otro. Bueno, nos graduamos con mi esposa en el seminario teológico, hicimos nuestra tesis de la iglesia flotante en Guatemala, ¿sí? La gente viaja de un lugar a otro buscando algo. A veces hay pastores malos y por eso la gente viaja de un lugar a otro. A veces hay gente mala también, gente que nunca logra entrar en el mensaje como tiene que entrar. Pero lo más importante es que tenemos que comenzar a crecer y tenemos que comenzar a entender que no importa cómo llegamos a los pies de Cristo, es cómo vamos a terminar. ¿Cómo va a terminar usted? ¿Cómo está en este tiempo su nivel espiritual? ¿Cómo está funcionando el Señor en su vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con usted? ¿Ya derribó los altares que necesita derribar? Pastores con problemas en el corazón todavía. Pastores que se sienten mal porque ven al pastor de enfrente que ha crecido. Gente que ve que el hermano prosperó, tiene un mejor carro, usted no tiene carro, pero ni. Y es donde tu corazón se empieza a ensuciar. Y 10 más. Mira el pastor el carrazo que carga y tú 10 más para eso. No te ensucies en la mente, no te dejes ensuciar tu corazón. Dando ofrendas al pastor, me dice, no necesitas. No, es que no es al pastor, es a Dios. Yo voy a dar cuentas por lo que yo recibo. Yo voy a dar cuentas de mis acciones y de mis hechos. Yo voy a dar cuentas. Un día menosprecié una ofrenda. Un día un pastor recibió una ofrenda. En ese tiempo era empresario, le iba re bien. Y le agarró el sobre. Mi amor, tenés que darle las ofrendas en los días a mi esposa, que compre lo que ella quiera. Como no me quedé callado porque era mi amigo, le dije, un día esos diezmos van a ser importantes para ti y vas a aprender a honrarlos. Y ¿sabe qué? Llegó ese día. Cuando con un diezmo tenía que pagar y comprar una docena de huevos
para comer. Entonces, no menospreciemos nunca lo que es de Dios. Jamás hay que menospreciar lo mínimo. Con mi esposa estuvimos en un lugar que yo aprendí mucho. Tienes que saber que Dios te lleva a lugares para aprender, no solamente para dar. Estuvimos en Aguascalientes con mi esposa pastoreando una familia que tuvieron una iglesia, una historia muy larga de contar, pero estuvimos ahí pastoreándonos casi por 2 años. Hermano, nos daban gallinas de ofrendas, diezmos de 5 quetzales. Gloria a Dios. ¿Sabe qué decía en ese momento? De verdad, creo que fue un tiempo donde Dios nos empezaba a levantar las cosas. Yo no lo necesitaba. Y en un día tuve la torpeza de agarrar y dar así como se lo voy a ofrendar otra vez. Y sabe que me dijo Dios, si haces eso le cortas la bendición a ella. Porque en mi torpeza dije yo, dame 5 quetzales, se lo voy a devolver. Así como que no puedes hacerlo, tienes que tomarlo y bendecirla. Una mujer, miren, si algo aprendí, una lección que me dio la hermana Isabel, que ya está con Cristo, es que esa mujer, usted la conocía, ¿no se recuerda? De Aguascalientes viajaba a un lugar parecido a este, que nos reuníamos. Porque un día dice que escuchó, pongan atención a esto como este término, es que de verdad me toca mucho recordar siempre a la hermana Isabel. Porque dice que ella escuchó un sueño, vio que yo les decía, vengan. Y ella obedeció el llamado de Dios y dice que llegó, y esa nunca se moría cuando los vi entrar. Dijo, hermano, es que el Señor me habló en la madrugada y dijo que tenía que venir porque ellos estaban buscando, anhelaban de Dios, y me dieron una lección de vida. Llegaba yo y jamás me dijeron, miren, me he topado con gente, pastor, aquí no tocan los cánticos que tocamos allá. A veces es un poco abusivo. Yo, mire, si tanto le gusta, regrese donde está, hermano, ¿sí? Y cántelos con júbilo. Pero acá usted va a cantar lo que cantamos, acá vamos a ministrar lo que ministramos. Si se siente bien, qué bueno, hermano, y si no, mire, Guatemala tiene 200,000 iglesias. Ahora, ¿por qué le hablo esto? No estoy siendo grosero, sino jamás estos hermanos me dijeron, pastor, esa no la sabemos. Pero no, hermano, ahí nos postramos, caía la presencia, era algo espectacular, de verdad se lo digo. Pero más que dar, ¿sabe qué? Yo fui a aprender ahí. Usted no sabe. Yo le decía a mi esposa, más que dar, fui a aprender humildad. La verdadera humildad no es cuestión, no tiene que ver con la pobreza. La verdadera humildad está en el corazón, en tus acciones. Usted no creería, nos preparaba una limonada y un montón de moscas ahí, ¿sí? No porque estuviera sucio, porque era una mujer muy limpia, pero lo hacía con amor. O sea, una mujer de Dios, una mujer que le creía a Dios. Tuve la bendición de estar y de tomar la batuta, y llegué como su pastor el día de su muerte, ¿sí? El día de su velorio, ¿sí? Estaban todos ahí, todos tristes. Solo llegué, ya tenía tiempo, ya no era su pastor porque ya no estaba llegando. Llegué, prediqué, hablé, les levanté el ánimo y me despedí de alguien que verdaderamente me dio una lección de vida, la humildad. Pero más que la humildad, entender a Dios. O sea, una mujer ignorante, una mujer sin letras, una mujer que tal vez usted la hubiera menospreciado, pero una familia verdaderamente de gente. Se quedaron solos porque varios pastores se burlaron de ellos. Se quedaron solos porque muchas veces les robaron sus instrumentos. Un día llegaron y ellos habían comprado todos sus días, y el pastor ingrato se llevó los sonidos, se llevó todo, ¿sí? Entonces, entender eso, hermanos, es complicado. Pero ¿por qué le hablo de esto para ir terminando? Póngase sobre sus pies porque quiero terminar con esto. Creo que es un buen tiempo para decirle al Señor, Señor, no quiero que me pase lo que le pasó a este rey, que comenzó bien, que tuvo buena intención, que tuvo buen deseo en su corazón, que llegó a conocerte, que confió en ti, pero no permaneció en ti. Esa es la diferencia. Confió en Dios, pero no permaneció en Dios. Confió en su palabra, pero vio poder, vio milagros, no sé, por eso Jesucristo, se recuerda que con Jesucristo hubo mucha gente que vio milagros, pero nunca se transformó completamente. Vio milagros, vio prodigios, vio señales, pero jamás fueron transformados verdaderamente. Este es el tiempo en el que Dios quiere que seamos transformados para permanecer en Él. A pesar de las pruebas, a pesar de los tormentos, a pesar de las dificultades, a pesar, escuche lo que le voy a hablar, de la escasez, porque escasez y pobreza no son sinónimos. Usted puede estar escaso, pero yo lo sigo viendo gordito y bien galán.
Y yo siempre hago este llamado como retórica y lo hago en serio. Si alguien tiene 3 días delante de Jehová de no comer, pase acá, lo vamos a bendecir. Se va a ir bendecido esta mañana. Si alguien dice, pastor, tenemos 3 días de no comer, no tengo que comer, pase por favor, lo vamos a bendecir. Pero si usted, estoy en escasez, pero yo lo miro que usted tiene más triglicéridos que el que no, es porque usted Dios no lo va a dejar y no lo va a dejar. No lo va a dejar el Señor. Porque Él se encarga siempre de guardar un remanente, de guardar su vida, de guardar su corazón. No hagan lo que hizo el rey Asa, haga lo que hicieron hombres verdaderamente. Dios permaneció su presencia siempre con ellos. Dejó de confiar. ¿Por qué dejaría de confiar? ¿Qué pasó? ¿Qué creció en su corazón y qué decreció en su corazón? Oigan las palabras de los cielos. ¿Qué creció en su corazón y qué decreció en su corazón? Levante sus manos al cielo. Padre, te damos toda la gloria a ti. Vamos a abrir un minuto ahí. Adore un minuto, por favor.